Estamos de regreso en esta última parte de nuestro Perípatos de hoy de esta tanda, dedicado a la política de Venezuela actual en este comienzo de 2018 con el sociólogo de la UCAP, Juan Manuel Trac, magíster y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Salamanca. Juan, la última pregunta que te lancé al cierre con el chiste de las profecías de Nostradamus, nuestro Juan Trac. ¿Qué ves tú? Por supuesto, esto es un juego ridículo. En enero del 2017 nadie hubiese pronosticado que en abril del 2017 iba a estallar la protesta de calle que estalló. Nadie se lo esperaba. Tan confiado se sintió el chavismo de que pensaron que con un plumazo iban a eliminar la Asamblea Nacional. Nadie se hubiese esperado que hubiese salido aquella reacción espontánea, empezando por el centro de Caracas, que la misma fiscal se voltease. Por supuesto que no puedo pretender que haya esa capacidad de anticipar, pero ojo, este año se supone que hay elecciones. Las elecciones son cada 6 años sobre la Constitución. Ese es el mínimo que el chavismo respeta todavía. La última elección presidencial fue en 2012, con una que se hizo en 2013 para completar el periodo. Eso quiere decir que en este 2018 tiene que hacerse la nueva elección presidencial. El chavismo no ha negado que sea en este año, tampoco ha dicho si vale, cómo no. La Constitución tiene un defecto, la Constitución no fija la fecha del año, por tanto, la elección podría ser mañana. El chavismo, se rumora muchísimo de que el chavismo podría lanzarlas en marzo, sin embargo, ya enero está llegando a la mitad y no ha habido el más mínimo referencia. Yo creo que va a terminar siendo en la segunda mitad del año, como siempre pasa en el último cuatrimestre. Yo creo que el chavismo la va a dejar para septiembre, contando, y esta es mi sospecha, con que el barril del petróleo ha comenzado un lento y todavía modesto, pero sostenido en el tiempo. Tiempo es meses. Recuperación del precio del barril del petróleo, que le compra alguna holgura. Bueno, eso no al es chavismo cierto. que por supuesto que ya ni siquiera cuando el barril estaba a $120, eso le compraba dinero al chavismo, pero le permitía endeudarse. Y Sí. pusieron la deuda del país en $150.000 millones que no tenemos cómo pagar. Pero pareciera que quizás una esperanza, porque te lo digo, porque mi impresión ha sido desde el 2014 que la estrategia oficial del chavismo es aguantar mientras el barril vuelve a subir. Sí. Fíjate, con lo que cerramos en la parte anterior era que PDVSA estaba en la debacle. ¿De qué sirve El un país barril? entero, sí. Pero PDVSA en particular, ¿de qué sirve que aumente el barril de petróleo si estás produciendo menos? El efecto es el mismo, es decir, no hay... Muchísimo menos. No es que pasamos de 3 millones a 2.900.000. No, es que estamos produciendo como Estamos por debajo del perdiendo. millón ya, creo. No, estamos en millón y pico, pero el último mes se perdieron 43.000 barriles diarios. El último mes de diciembre. En diciembre, y antes de eso se habían perdido 140 y pico mil, es decir, pero diarios, multiplica por 30. Y esa es la producción. La exportación sí ya está por debajo del millón. Entonces, ya el petróleo, que no tiene un mal precio tampoco, es decir, un precio por encima de 45 es buen precio. Ese precio en los 90 hubiese sido soñado. Es decir, ¿cuánto cuesta producir un barril de petróleo? $12. $12 aquí, porque aquí. El internacional es 5. Bueno, imagínate. Entonces, ya incluso habiendo una recuperación, salvo que sea una cosa así de 150 otra vez, es muy difícil que el chavismo pueda echar mano de el petróleo para recuperar sus mejores épocas. Esa burbuja de consumo va a ser irrecuperable y eso es también parte de las expectativas frustradas. Es decir, el chavismo generó una burbuja de consumo en todas las clases sociales que ahora todo el mundo está frustrado. Todo el mundo está frustrado. Es decir, salvo algunos puritanos que se creen que son superiores moralmente, pero es decir, igual tomaban vino a precio Cadivi y después le dicen a la gente que claro, no es lo mismo. Bueno, fuera de esa discusión, el escenario, los escenarios más posibles es el primero que tú dices, que haya elecciones. Esas elecciones van a ser aún más amañadas que las de gobernadores, probablemente, salvo que haya algún acuerdo en la mesa esta de diálogo, que no lo habrá desde mi punto de vista. El chavismo no va a dejar en manos de la oposición al CNE, ni lo va a dejar neutral, es decir, 2-2 y una persona éticamente potable para todo el mundo, como puede ser alguna de las personas que están en los observatorios electorales. Que el chavismo no cree que son neutrales. El chavismo los cree opositores también. Que los cree opositores porque tratan de respetar la ley. Exacto. Y luego, entonces en un escenario de elecciones, yo creo que Maduro, dada la situación actual, yo creo que va a estirar la arruga.
hacia julio, como muy temprana la elección. Yo el año pasado pensé que le iban a lanzar en el primer trimestre, pero la debacle económica A no. mí nunca me convenció esa tesis. Pero bueno, en todo caso, el segundo escenario es que no lleguemos a elecciones. Y no lleguemos a elecciones no porque el gobierno no convoque elecciones, sino porque no dejen que el gobierno convoque. Y ahí se está allí latente. Es decir, ¿No dejen quiénes? Bueno, en la Fuerza Armada. Ya. Así aquí hay... Que la dictadura se haga ya más abierta, el régimen autocrático. Sí, claro, pero es decir, hay que salvar al país de estos civiles, por lo tanto... Como hizo Gómez en 1914. Suspendió cierto. las elecciones 7 años. Entonces dirán... La Constitución. Sí, pero el problema es que va a haber un desplazamiento del chavismo. ¿Okay? Es decir, una élite militar chavista va a desplazar al chavismo civil y dará un golpe. Y la pregunta es si van a autocratizarse más y van a hacer un régimen mucho autoritario o van a abrir algún compás de diálogo con las diferentes fuerzas vivas del país para tratar de llegar a algún tipo de transición donde garanticen su impunidad. Sí, como los militares del 58. Entonces, a ese escenario está allí, yo no lo descartaría. No es que tenga ningún dato, pero es que la situación se está empeorando tanto y sobre todo con esto de protestas dentro de la tropa. Ya no, eso y lo otro, también. es decir, lo que está pasando en Mérida, lo que está pasando en Puerto Ordaz, lo que está pasando en algunas partes de Barinas y de Apure, de gente saqueando fincas, de gente saqueando... Fincas que pueden ser de mucho militar, por cierto. Camiones, de gente matándose. Es decir, en algún momento el gobierno va a tener que poner orden allí y ese orden va a pasar por echar plomo y los militares dirán, ¿sabes qué? No. ¿Ok? Entonces, el problema lo causaste tú, entonces yo resuelvo el problema de raíz y luego asumo el control. Y ahí yo creo que habrá gente, incluso gente que dice que no apoya ningún partido o incluso gente que se dice oposición, que estaría dispuesta a sacrificar democracia por orden. Y eso ante un problema pasan los mejores países. Sí, en una situación donde el Estado es un Estado frágil, como se llama ahora en la literatura politológica, o Estado fallido para los más clásicos, la pregunta es, ¿puedes reconstruir el orden y poner el Estado a funcionar como aquel garante de que no nos matemos los unos a los otros en el sentido más hobbesiano de la cuestión, con una democracia? Esa es la pregunta. ¿Es posible hacer eso? Entonces, claro, yo creo que allí puede haber una tentación por parte de algunos sectores militares, decir, bueno, ya esto está llegando a un nivel que incluso siendo yo beneficiario de esto, no es vivible. Entonces, ese es un segundo escenario, que no es un escenario que la oposición gane una elección con unos líderes partidistas. El tercer escenario es que venga este líder outsider, llámese Lorenzo Mendoza, llámese lo que sea. Ahorita el único nombre que cabría ahí es Lorenzo Mendoza, que yo me pregunto si alguien se ha molestado a preguntarle a él si tiene interés. Porque pareciera que es una campaña de atraérselo más que de él promoverla. Hay un movimiento creo yo. Hoy que estaba una promoción de unos movimientos sociales llamados Minas o algo por el estilo, que iba a ir desde Los Cortijos hasta Los Ruices a llevarle una carta de petición a Lorenzo Mendoza para que aceptara la candidatura. Y eso es público, es decir, yo no estoy diciendo nada que... si no estás revelando un dato. No estoy revelando, sino lo que he visto en las noticias. Ajá. Ojo, pero eso me suena a las asambleas de Lady Gómez diciendo, ustedes quieren que yo me vaya a la constituyente. Sí. O sea, tiene todo ese tufo. Y bueno, es válido. Sobre todo por lo breve de la marcha, de Los Cortijos a Los Ruices, como ¿cuántas cuadras hay ahí? Como 5. Una cosa así. De modo que eso está allí. La oficina de la fundación a la de la empresa. Exacto. Si eso está allí y esa candidatura logra cuaja y el hombre acepta, porque los riesgos son muy altos, es decir, podría perder todo el podría imperio. perder todo. Claro, él ha hecho su inversión afuera. Sí, pero el negocio está aquí. Pues. Pero si eso cuaja, entonces pudiera haber un candidato outsider que se presenta a elecciones, la cual probablemente se la roben, ¿ok? Y eso genera un movimiento social. La pregunta es... Lo que no pasó en el 13, dices tú, por ejemplo. Claro, porque la diferencia era tan pequeña que todo el mundo quedó así. Y dudando y luego incluso el líder de eso quedó dudando tanto que no tuvo la capacidad de decir, bueno, es que me robaste abiertamente. Yo soy de la opinión de que si él decía, me robaste y vámonos a las calles, la gente se lanzaba atrás. Yo estoy seguro también. Yo estoy seguro y hubiese también. terminado una mortandad y el gobierno todavía seguiría. No, ese era un escenario, pero yo creo que era un escenario posible en el que de repente un sector militar dijera, mira, no sé,
de repente, Repítela. no, sí, o de repente, vamos a suponer por caso, se conquistaba el poder por parte de Capriles y compañía, y después un estudio independiente contaba los votos y decía, no, mira, si había ganado Maduro, ay, bueno, qué triste, pero ya conquistamos el poder. O sea, yo creo que ahí todos esos escenarios eran posibles, pero este optó por el más Conservador. conservador en el sentido de mojigato de él, de, ay, yo no quiero cargar en la historia con el peso de los muertos que van a invariablemente ser un montón por esto. Y bueno, nos extendió el mal tampoco lo voy a acusar de todos los males porque no es cierto. No, eso es. Pero era por hacer una discusión teórica de un evento pasado reciente. Bueno, esto ha sido todo. Espero que en unos meses podamos repetir un programa como este, quizás con Juan o con cualquier otro, pero que tengamos cosas nuevas de las que hablar a la luz de acontecimientos a partir del día que estamos grabando esto en la primera semana laboral de enero. Ha sido todo por esta sesión con el sociólogo de la UCAP y magíster en ciencia política, doctor en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Trac. Espero les haya gustado. Nos dejen sus comentarios abajo para sugerirnos ideas o contestarnos alguna de las propuestas que hemos hecho aquí. Hasta luego.